Jesús permanentemente nos reclama por nuestra falta de fe. Nos disponemos a escuchar con atención el Evangelio cantando el Aleluya. Porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús le dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirle esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees, porque me has visto. Felices los que creerán sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este segundo domingo de Pascua, o domingo ya desde hace unos años, llamado de la Misericordia, es el domingo que cierra la octava de Pascua, es decir, ese gran domingo en el que se extiende el misterio de la celebración que hemos venido celebrando en el trío pascual. Es tanta la riqueza que emana del misterio
celebrado en el tríodo pascual, que aún la octava queda un tiempo muy reducido para poder meditar y apreciar la belleza de las oraciones, de los textos y de los salmos y todos los cantos e himnos que aparecen para celebrar y rendir culto al resucitado. La oración colecta de este domingo es la que le da la clave a la celebración llamado Domingo de la Misericordia, porque en él nos dirigimos a Dios, a este Dios que es misericordioso, pidiéndole que su gracia nos ayude a profundizar en aquello que configura nuestra identidad como cristianos, que son los sacramentos de la iniciación cristiana. Y habla en la oración colecta para que valoricemos, profundicemos, tomemos conciencia de lo que significan estos tres sacramentos en nuestra vida y en el corazón de la Iglesia y de la comunidad cristiana, y lo que puede aportar de novedoso para el mundo y la sociedad. Por eso dice, para que profundicemos en el bautismo que nos purificó, el Espíritu que nos regeneró y la sangre que nos redimió. Está hablando del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Estos tres sacramentos siempre son aquellos que nos introducen en la intimidad de Dios y en la profundidad de su misterio. Sin el bautismo, nosotros no podemos acceder a la intimidad de la Trinidad, ya que solo Él es el que nos abre la puerta de la casa del Padre, nos incorpora a la comunidad cristiana, nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Por ende también nuestro lugar es importante en la edificación de ese templo y en el cuerpo de Cristo. Pero no solamente nos hace un miembro pasivo del cuerpo de Cristo. Ser incorporado como un órgano, como un miembro al cuerpo de Cristo, significa que a partir de ese momento el cristiano tiene que tomar conciencia de su vida activa en la comunidad cristiana, que no necesariamente tiene que reducirse dentro de las cuatro paredes, sino que lo que se alimenta en la Eucaristía tiene que traducirse en su testimonio en el mundo. Habla también del Espíritu que nos regeneró. Recordemos que el Espíritu Santo es aquel que hace nueva todas las cosas, es el que oxigena al cuerpo de Cristo para que la gracia fluya y para que en realidad donde llegue la gracia haya vida. Recordemos esa hermosa imagen que utiliza el profeta Ezequiel para hablar de la profundidad y lo insondable de la acción del Espíritu, cuando dice que es aquel que brota y que emana debajo del altar que está en el santuario, y cómo ese agua que va brotando como un manantial desde el altar va saneando por donde pasa. Y no solamente sanea las aguas por donde va pasando, y por donde pasa hay vida, tanto en sus orillas como en la misma agua, sino que de los árboles que crecen se cosechan fruto. El cristiano que deja que el Espíritu fluya por su existencia es aquel que se deja sanear por la acción de Dios, y es aquel que da fruto en abundancia. Es capaz de ofrecer al mundo sus talentos, sus capacidades y dones que el Señor resucitado le regala. Pero también así embellece al cuerpo de Cristo con su testimonio y con su santidad de vida. Ahora bien, tanto el bautismo que nos incorpora al cuerpo de Cristo y nos hace miembros de Él,
y el Espíritu, que es aquel que oxigena nuestra vida. Todo ello tiene sentido cuando está orientado a la Eucaristía, y de ella decía la oración: por tu sangre nos has redimido. Dicen las orientaciones pastorales para el trienio 2015-2017 de la Conferencia Episcopal Argentina, en consonancia también con lo proclamado ayer por la tarde con la bula de convocatoria para el jubileo y el año de la misericordia por el Papa Francisco. El Congreso Eucarístico a celebrarse en el 2016 en Tucumán, en sintonía con el bicentenario de la patria, para volver a recuperar los valores que estaban en los inicios ya y en el comienzo, cuando comenzamos a ser república, nación y a ser una patria. Es decir, los valores cristianos estuvieron en su origen. Y si estuvieron los valores, estuvo aquel que da sentido a todo valor cristiano, y justamente es Jesucristo, el Señor de la historia, de todos los pueblos, y Él de nuestro pueblo. Así también con el sínodo a celebrarse, la segunda etapa del sínodo de la familia. Por eso, en este trienio, en el capítulo segundo, van a marcar los obispos que es importante que en la Eucaristía la comunidad cristiana es donde hace la experiencia de la misericordia, y haciendo la experiencia de un Dios misericordioso, se lanza a la misión con gozo a anunciarlo, porque lo que ha experimentado en la mesa del altar del sacrificio, de su encuentro con Jesucristo, el Señor de la vida y la historia, es lo que tiene que salir a comunicar al mundo. El texto del Evangelio de hoy, que podemos dividirlo en dos partes. La primera, que nos muestra a los discípulos donde no está Tomás, están con miedo. Vaya a saber dónde también el miedo lo llevó a esconderse y a refugiarse a Tomás. Frente a ese miedo y a esa inseguridad, el resucitado se hace presente y con su presencia les otorga el don de la paz. Nuestra sociedad, nuestra comunidad y nosotros en la familia necesitamos invocarle al Señor de la historia que nos vuelva a transmitir este don de la paz. Siempre donde hay violencia, como recordaba en la misa de esta mañana, donde hay discordia y divisiones, donde hay enfrentamientos, donde no hay capacidad de dialogar y de escuchar, eso no proviene del buen espíritu, no proviene de Dios, sino más bien del coludo que siempre se mete y siembra la cizaña y crea la discordia en el corazón del hombre, en la relación entre los hombres, en la comunidad y en la sociedad. Por algo dice Cristo: la paz que yo les dejo no es como la que les da el mundo, porque la paz que da el mundo es una paz que se negocia según las conveniencias de las partes. La paz que nos da el resucitado es la capacidad de obrar serenamente en medio de las dificultades. No es que los problemas desaparezcan, las dificultades no estén, van a seguir estando. Pero la paz es tal en el corazón de aquel que hace su experiencia y la recibe, que enfrenta serenamente toda tempestad. Pero también le va a decir: como yo he sido enviado por el Padre para reconciliar a la humanidad con Él, ahora yo los envío de la misma manera,
para que esa obra iniciada por mí sea continuada por ustedes. Y les dio el Espíritu Santo. Y fíjense también la misión que se nos confía, no solamente en el sacramento de la reconciliación, sino en cada gesto cotidiano. Los pecados que ustedes perdonen serán perdonados y los que retengan serán retenidos. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra memoria, en nuestra historia, en nuestro corazón, tenemos personas, recuerdos y resentimientos amarrados a nosotros y no lo liberamos? No dejamos ser felices ni tampoco somos felices nosotros. Porque también ahí Satanás nos envuelve y nos hace burlar continuamente en ese basural y en ese residuo, que muchas veces la memoria juega una mala pasada para dejar que el Espíritu nos ayude a vivir reconciliados. Obviamente que la reconciliación exige siempre una reparación y al mismo tiempo supera toda justicia humana. El hombre, el cristiano, como fruto de su experiencia frente al resucitado y desde el resucitado, tenemos para ofrecerle al mundo la capacidad de hacer un camino de reconciliación y de aprender a perdonarnos mutuamente, como así inconscientemente muchas veces le pedimos a Dios en el Padre Nuestro, y no nos damos cuenta que le ponemos un condicional diciéndole que perdone nuestras faltas, pero que esas faltas serán perdonadas en la medida que nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Es decir, yo puedo invocar la misericordia y el perdón de Dios, pero si en mí no está perdonar al hermano, Dios no obrará su misericordia. Recordemos lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo. ¿Qué mérito tienen si ustedes perdonan a los que van a obtener el perdón? Si aman de aquellos que lo van a amar, o si dan prestado de quien van a obtener el equivalente. Los paganos se comportan de esa manera. Es decir, si nosotros obramos así, ¿dónde está la virtud y el mérito que nos lleva a la santidad? Dice, entre ustedes no debe ser así. Al contrario, ora por el que te persigue, bendice al que te maldice y perdónalo de corazón. Porque con la misma vara con que andes midiendo en la vida a tus hermanos, también la usará Dios, es decir, mi Padre, dice Jesús, en la eternidad. Nos cuesta creer a veces en las palabras tan exigentes, tan llenas de significado de la misericordia. Somos como ese Tomás. Cuánto necesitamos meter nuestra vida en su costado abierto, palpar su corazón desde donde brotó la misericordia. Dios nos ha amado, nos ha manifestado su misericordia y su reconciliación con un corazón capaz de latir. Aquello que decía el profeta Ezequiel: les daré un corazón de carne porque el de piedra es incapaz de amar, incapaz de cumplir mi alianza y mi precepto. Jesús en la cruz, y que se manifiesta a Tomás y le dice: ven, mete tu mano en el costado, aquí están mis manos, ven y constata por ti mismo que el que estaba en la cruz y que lo han puesto en el sepulcro es el que ahora vive, el que camina con ustedes y está en medio de ustedes. Que nos ayude a rezar la antífona opcional que trae en estos días de la Pascua, que dice: den gracias al Señor porque es bueno. Que esa parte de la antífona nos ayude a mirar, aún en los momentos más oscuros de nuestra vida, cuánto Dios obra y hace
en la persona de uno y en su familia. Dios siempre es bueno y obra maravillas. Dice, porque su amor es eterno. Su amor no es chiquito ni pequeño ni limitado como el nuestro, que se agota con mucha facilidad. Su amor no conoce límite. El único límite, como decía esta mañana, que conoce el amor de Dios es el rechazo absoluto del hombre a esa iniciativa de la misericordia, pero aún ahí sigue estando el amor a su puerta. O el límite que conoce es cuando lo abraza el hombre y lo trae a la casa del Padre. Creo en Dios.